Hola, estamos en la semana número 6 del día jueves de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 20, los versos del 19 al 31. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 20, el verso 31. Vayamos a nuestras citas y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: el Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Palabras claves: crean, Jesús es el Cristo. Al creer, el Hijo de Dios. Nombre. En los versos del 19 al 23 nos habla de salvación, misericordia, amor, instrucción, deidad. En el estudio de ayer observamos que María Magdalena estaba fuera del sepulcro y le preguntó a Jesús por qué lloraba. ¿Por qué lloras?, dice el texto. ¿A quién buscas? Después de que le hablara por su nombre, ella se da cuenta quién era. ¿Dónde tenía los ojos puestos María? Hoy observamos nuevamente que era de noche de ese mismo día. El primer día de la semana, dice que donde los discípulos estaban, también nos informa que estaba la puerta cerrada, que estaban reunidos ahí porque tenían miedo de los judaizantes. Observamos que estaban ahí y que Jesús vino en medio. Es claro lo que habla aquí al mencionar que la puerta está cerrada y que llegó en medio. La traspasó. La Biblia dice: mientras ellos aún hablaban de esas cosas, Jesús se
puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Lucas 24, 36 y 37. También dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16, 14. Así que había incredulidad por este motivo. Observamos que les mostró las manos y el costado. También observamos que envió a los discípulos a su misión, así como Dios Padre lo había enviado a Jesús a su misión. Además, vemos que les sopló el Espíritu Santo, que los guiaría a la verdad, que les daría poder. Observamos que Jesús estaba exhortándolos a proclamar el Evangelio. En los versos del 24 al 31 nos habla de pecado, incredulidad, gracia, fe. Observamos que Tomás no estuvo cuando fue Jesús, pero eso solamente mostraría lo que él sentía en su interior. Él fue incrédulo a lo que le dijeron. Incredulidad es falta de fe, de creencia, dificultad en creer algo, desconfianza. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el verso 26 nos informa que habían pasado 8 días, que los discípulos estaban otra vez dentro, y en esta ocasión también estaba con ellos Tomás. También observamos esta mención otra vez de que la puerta estaba cerrada. Y otra vez hace mención de que se puso en medio. Y les dice: paz a vosotros. Jesús tenía poder para convertir agua en vino, para sanar una oreja, dar vista a un ciego, levantar a un muerto como Lázaro. Él hizo muchas señales, y todo lo que este mundo tiene fue también creado por Él. Su palabra tiene poder para transformar, para detener, con mayor razón, traspasar. Aun cuando Jesús físicamente no estuvo, cuando Tomás comentó que él, hasta no ver, él no creería, que él necesitaba meter su mano en el costado. Jesús llega y le dice que pusiera su dedo, que viera sus manos, que acercara su mano y la metiera en su costado. Vemos que de alguna forma Tomás fue confrontado con su falta de fe. También observamos que Jesús todo lo sabe, Él todo lo ve. Y esto que le pasaba a Tomás, Él también ya lo sabía. Observamos que Jesús hizo muchas otras señales que no se escribieron ahí, pero confirmamos la afirmación de Jesús de que no era de este mundo. Y sí, Él no era de este mundo. Él estuvo participando en la creación de este mundo. Hoy el estudio me hace reflexionar en la fe, en la esperanza, en la salvación. Reflexiono en Jesús, que vino a este mundo mismo que Él creó. Reflexiono en su poder, en su deidad,
en su majestad, en su amor, en su oportunidad de salvación. Reflexiono en que solo necesitas creer en Él, tener fe en Él. Reflexiono en los discípulos, en que estaban asustados. Reflexiono en Tomás y en su incredulidad. Reflexiono en mi corazón y en el corazón de Tomás, en las señales de Jesús, en aquellas que nos escribieron para que creamos en Jesús. Reflexiono en que es el Hijo unigénito de Dios. Solo necesitamos creer en Él para tener vida eterna en su nombre. ¿Y tú en quién crees? ¿Dónde tienes tu vida eterna? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza. Gracias porque es muy importante y tan valiosa. Gracias porque nos muestras a unos discípulos temerosos, a un Tomás con falta de fe, a una María sin esperanza. Ayúdanos, Padre, a no ser faltas de fe. Si acaso nos falta, aumenta nuestra fe. Fortalece nuestras almas. Esfuérzanos, haznos valientes, no temerosas, para llevar este mensaje de salvación que nos has encomendado. Ayúdanos, Padre, a no ser incrédulos, sino a atesorar esta promesa como nuestro bien más preciado, nuestro único tesoro. Ayúdanos a pasar más tiempo a tu lado, a crecer en ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Tina Flores. Su firma dice: Un corazón en transformación, desde Chile. En el texto que leemos se relata un evento posterior a la resurrección de Cristo. Él se les presentó a sus discípulos en el lugar donde se encontraban reunidos. Saludándoles, les desea paz y mostrándoles inmediatamente las manos y el costado, les comprueba que Él era el mismo que había sido crucificado. Estando Jesús junto a sus discípulos, les promete que el Espíritu Santo vendría. Esto se cumpliría 40 días después, en el día de Pentecostés, Hechos 1 y 2, y les da la comisión de predicar el Evangelio. Observamos la incredulidad del discípulo Tomás, quien no se encontraba en el momento del reencuentro entre Jesús resucitado y sus discípulos, y expresa la necesidad de ver en las manos y costado de Jesús las señales de los clavos para creer que Él era su Señor. Podemos ver la actitud y respuesta del Señor Jesús en ofrecerle pruebas de su resurrección y a la misma vez, de manera enérgica, le dice que no fuese incrédulo, sino que lo anima a creer. Tomás, al ver la evidencia presentada en el cuerpo de Jesús, le reconoce como su Señor, y apreciamos su cambio de actitud. De la duda y falta de fe pasa a un corazón conmovido y convencido de estar frente al Cristo resucitado, el Mesías, el Hijo de Dios. Nosotras no fuimos testigos oculares de todo lo que hizo Cristo estando en la tierra, pero por medio del poder del Espíritu Santo y de las Escrituras, hoy confesamos que Cristo es Dios hecho hombre, el Señor de nuestras vidas, y podemos decir como Tomás: Señor y Dios mío, por fe. Hoy nos gozamos en la bienaventuranza dada
por Jesucristo en Juan 20:29, de no ver y creer con una fe genuina, con la esperanza que algún día le veremos y nos encontraremos con Él. Jesús pronunció una bendición especial para quienes creían en Él sin verlo, como si había sucedido a Tomás. Primera de Pedro 1, del 8 al 9. John MacArthur. Todos estos eventos sucedieron y se han escrito para dejar registro de la vida del Señor y para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores, y como resultado para asegurarles que recibirán el regalo divino de la vida eterna. Juan 1:12. Hoy te invito a creer por fe y que el mensaje de nuestras vidas no deje duda de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que donde quiera que vayas y sea lo que sea que hagas, puedes recordar que vale la pena vivir, porque Jesús es la vid verdadera y que separadas de Él nada podemos hacer. Amén. Gracias, Dios los bendiga.